Las Poquianchi. Un grupo criminal dedicado a la trata de blancas y que su maldad escaló hasta niveles bastante crueles e inhumanos. Los cargos en su contra fueron desde homicidio, lenocinio, crimen organizado, tráfico de personas, inhumación de restos humanos, corrupción de menores, aborto, secuestro y soborno. Las hermanas González Valenzuela, conocidas como las Poquianchis, nacieron en El Salto, Jalisco, México. El grupo estaba conformado por 4 hermanas: María Delfina, 1912-1968, María del Carmen, 1918-1969, María Luisa, 1920-1984, y María de Jesús. Sus padres fueron Isidro Torres y Bernardina Valenzuela. Por una parte, el padre era policía municipal, o lo que se conocía en ese tiempo como alguacil. Era bastante agresivo y machista, pues en constantes ocasiones ejercía violencia física sobre sus hijas y su esposa. De hecho, se cuenta que Isidro obligaba a sus hijas a ver cómo castigaba y torturaba a criminales que caían en sus manos, no pasando por alto las ejecuciones que tenía a su cargo. Por otra parte, la madre era una mujer muy religiosa, llegando al extremo religioso. En casa mantenía mano dura sobre sus hijas, castigándolas con frecuencia por cualquier conducta fuera de su agrado. La suma de estos factores mantenían bastante reprimidas a las hermanas González Valenzuela, viviendo diariamente con miedo a ser golpeadas o simplemente miedo a recibir castigos por parte de su madre. En alguna ocasión, María del Carmen huyó de su casa para escapar con su novio. Se cuenta que, al ser encontrados por el padre, María del Carmen fue golpeada hasta el cansancio y llevada a la cárcel municipal. Ese mismo día, Isidro persiguió a un delincuente. Al encontrarse con él, le disparó varias veces por la espalda. Al percatarse de que había muerto y no poder justificar sus actos, huyó del pueblo, olvidando de esa forma a su hija. Recluida en la cárcel, hay que recordar que para empezar, Isidro no tenía por qué llevar a su hija en la cárcel, pues no había cometido hasta entonces algún crimen que se haya documentado. La manera en que María obtuvo su libertad fue indignante, pues un hombre de edad avanzada pagó su fianza para dejarla en libertad, con la condición de que se casara con ella. En el momento en que el padre abandonó el pueblo, dejó en problemas económicos a su familia y las 2 hermanas mayores tuvieron que trabajar en una fábrica textil para mantener a la familia. En alguna ocasión, Carmen conoció a su futuro marido, Jesús Vargas, quien se dice que no se dedicaba a cosas muy legales, y juntos abrieron un pequeño negocio. Se trataba de una humilde cantina, pero este plan no resultó nada bien, pues Jesús se gastaba todo el dinero de las ganancias en alcohol, lo cual incitó a Carmen a abandonarlo y regresar con su familia. Cuando sus padres murieron, les dejaron una modesta herencia que serviría para abrir una cantina, y una de las hermanas, Delfina, abriría un burdel. Delfina era la encargada de conseguir a las chicas, diciéndole a los padres que iban a trabajar de empleadas domésticas. Sin embargo, el destino que les esperaba a estas chicas, la mayoría menores de edad, era ser prostituidas, además de ser privadas de su libertad. Delfina obligaba a las chicas a buscar clientes en la calle, algunos lugareños, policías, soldados, servidores públicos y más, aun sabiendo que eran menores de edad. En 1948, unas personas protagonizaron un pleito en el burdel, escalando esto a disparos de arma de fuego, motivo por el cual el establecimiento fue clausurado. Tiempo después, Delfina abriría de nueva cuenta su burdel, pero esta ocasión, en San Juan de los Lagos, de alguna forma, logró que el presidente municipal o alcalde le diera 2 locales. Uno de ellos sería un bar, y el otro se convertiría en un prostíbulo. A este lugar se le llamó el Guadalajara de noche, pero en esta ocasión, Delfina convenció a María Luisa y a María del Carmen de incursionar en su negocio. Cerca de un mes después, Delfina cambiaría su negocio de ubicación. Esta vez se situaría en Lagos de Moreno. También en esta ocasión, fue fácil sobornar al presidente municipal para que le diera un lugar para su negocio. Esta vez sería una casona un tanto grande con respecto a sus establecimientos. En un viaje a León, Guanajuato, María de Jesús conoció a Guadalupe Reynoso, quien era dueña de un burdel, espacio que era rentado por un hombre apodado el Poquianchis. Estas personas tenían un porte muy poderoso y adquisitivo, mismo porte y mismas características que querían ser perseguidas por María de Jesús. Le contó a su hermana de su idea de abrir su propia casa de citas, misma idea que fue bien recibida por Delfina.
De hecho, le prestó dinero y algunas chicas para que ella comenzara. De este modo, rentó una propiedad que le pertenecía a El Poquianchi y poco tiempo después comenzarían las actividades ilícitas. Poco a poco, a esta casa se le fue conociendo como la Casa del Poquianchis, mismo seudónimo por el cual se les conocería a las hermanas. Solo un poco tiempo después, María de Jesús se enfrentó a algunos problemas, pues la casa no tenía servicios básicos. Al enfrentarse con este problema y saber que las actividades de esa casa no eran legales, no tuvo otra opción que acostarse con el secretario del alcalde para que le resolviera el problema. Esto lo haría en diferentes ocasiones y con diferentes personas, pues el permiso de salubridad lo conseguiría de la misma forma. Se cuenta que para no tener problemas con la policía, ofrecía el servicio sexual de sus chicas de forma gratuita a algunas autoridades. De esta forma, pasaban por alto sus actividades ilícitas. De esta forma, nacería el infierno creado por las hermanas González Valenzuela y nacería la atroz historia de las Poquianchi. Las hermanas acudían a zonas rurales y pueblos cercanos, donde buscaban a niñas atractivas. Buscaban que fueran niñas de alrededor de 12 años, y si las veían solas, simplemente las raptaban. En dado caso de que estuvieran acompañadas de sus padres, se les acercaban y les ofrecían trabajo como empleadas domésticas. Los padres, al estar en una situación de pobreza extrema, accedían. De esta manera las hermanas se llevaban a las niñas directo de su pueblo hacia el burdel, donde rápidamente las obligaban a prostituirse. El proceso en cuanto llegaban era desnudarlas para analizarlas. Si las chicas ya estaban desarrolladas, los acompañantes masculinos se dedicaban a abusar de ellas. Si lloraban o ponían resistencia, las niñas eran doblegadas con una serie de golpes. Después de esto, las bañaban con agua fría, les ponían vestidos muy cortos y esa misma noche eran amenazadas para que salieran a conseguir clientes y a atender a los clientes que llegaban al bar. Los tratos no eran solamente inhumanos por el abuso que recibían, pues también comenzaban a caer en una profunda desnutrición, ya que las Poquianchi solamente las alimentaban con un plato de frijoles al día. Una vez que alguna chica cumplía unos 25 o 26 años, ya era considerada vieja y poco atractiva por parte de las Poquianchi. Por lo tanto, eran entregadas a Salvador Estrada, quien tenía el papel de verdugo, pues el verdugo las encerraba en un cuarto por varios días consecutivos. No recibían ningún tipo de alimento ni mucho menos agua. Además de esto, eran golpeadas constantemente con una tabla de madera, ya que las víctimas no tenían fuerza para sostenerse en pie o intentar defenderse. El verdugo las llevaba a una parte del rancho, donde cavaba una tumba e inmediatamente después las enterraba vivas. Otras víctimas las arrojaban desde la azotea para que murieran por el impacto o simplemente les golpeaban la cabeza hasta que murieran. Las chicas más afortunadas desarrollaban el síndrome de Estocolmo, el cual hace referencia a sentir algún sentimiento de apego, agradecimiento o empatía por quienes las privaron de la libertad. Entre estas chicas se encuentran Ramona Gutiérrez Torres, María Auxiliadora Gómez, Guadalupe Moreno Quirós, Lucila Martínez del Campo, Adela Mancilla Alcalá y Esther Muñoz, quien era apodada la Pico Chulo. Todas ellas eran las mujeres de confianza para las Poquianchi. En específico, Esther Muñoz era especialmente cruel y despiadada, pues ella era la principal persona que disciplinaba, amedrentaba y violentaba a las nuevas reclutas, pues cuando las víctimas se negaban a hacer algo, ella misma se encargaba de llevarlas a algún lugar retirado o a un cuarto solo, y las golpeaba con un palo hasta que cayeran inconscientes. Incluso se cuenta que la apodada la Pico Chulo también ayudaba a privar de la vida a las chicas que llegaban al burdel. Todo esto cuando ya eran demasiado viejas para atender a los clientes. Si ya de por sí, quitarle la vida a alguien es un acto bastante cruel e inhumano, el método que utilizaba esta persona era despiadado, pues a las chicas que estaban condenadas a morir, les golpeaba la cabeza con una pala hasta destrozarla por completo. Para las chicas, entre comillas mayores afortunadas, empezaban a adquirir enfermedades de transmisión sexual, infecciones o simplemente embarazos muy riesgosos, pues no contaban con buena higiene ni mucho menos con servicios médicos. Algunas de las chicas tenían demasiada clientela. Al ver esto, las Poquianchi las consideraban de valor. Por lo tanto, en el momento en que quedaban embarazadas, les practicaban forzosamente un aborto en condiciones deplorables y con instrumentos caseros. Una vez terminado el aborto, para no perder dinero, las ponían a trabajar inmediatamente después, si ésta era capaz de ponerse de pie. Si alguna de las chicas más solicitadas se embarazaba, decidían esperar a que diera a luz
esto con el fin de esperar a ver si era mujer. Entonces, la criaban y cuando tuviera la edad de 12 o 13 años, la incorporaban a su macabro negocio. Hay que recordar que las Poquianchi eran unas personas bastante religiosas. En este punto, no se puede comprender qué pasaba por su cabeza, ya que consideraban que la prostitución no era un pecado. Lo que sí consideraban pecado eran las orgias, el sexo anal, los actos entre hombres, actos lésbicos y además los besos. Estos actos eran condenados brutalmente. Las Poquianchi tenían agujeros en las paredes por donde podían espiar a sus chicas. En dado caso de caer en pecado, las chicas ese mismo día eran torturadas. En este punto, las Poquianchi tenían ganancias bastante fuertes, ya que su negocio no estaba restringido ni supervisado por nadie. Las autoridades locales incluso eran clientes frecuentes y recibían servicios gratis. Un ex capitán del ejército mexicano, llamado Hermenegildo Zúñiga, conocido como el Capitán Águila Negra, además de amante de Delfina, se convirtió en guardaespaldas y cuidador del burdel. Él mismo supervisaba las ejecuciones, y su método consistía en llevarse a las víctimas a un rancho que se llamaba San Ángel. Las encerraba bajo llave por meses, hasta que estas chicas morían de hambre. Una vez muertas, las enterraban y después de un tiempo, quemaban los restos para no dejar rastro alguno. El fin de las Poquianchi comenzó cuando en 1963 hubo un cambio de gobierno en León. Gran parte de las personas que estaban coludidas con las Poquianchi fueron sustituidos por nuevas autoridades. Además, se aprobó una ley para prohibir y clausurar todos los burdeles de la ciudad. En este punto, una de las hermanas, la mayor, ya había fallecido por un tipo de cáncer. La menor se había retirado de esas actividades. María de Jesús decidió regresar con su hermana Delfina a Lagos de Moreno acompañada de las chicas que tenía. Delfina tenía un hijo apodado el Tepocate, quien tenía la función de torturar a las chicas recluidas. En alguna ocasión, fiel a su costumbre, se estaba emborrachando en una cantina. Mismo lugar se encontraba un sargento de la policía, con quien se hizo de palabras, lo que se convirtió en una balacera y como resultado perdería la vida. Rápidamente, Delfina se enteró del fallecimiento de su hijo, lo que la puso furiosa y rápidamente tomó un rifle. Se dirigió hacia el bar y descargó el arma hacia la barra, pensando que ahí se encontraba escondido el sargento. Desde ese día hasta el día de su captura, las hermanas González estarían de luto, pues siempre vestían de negro además del duelo tan fuerte que sentían. Algunos días después, las autoridades llegaron a clausurar el Guadalajara de noche, esto porque sabían que los dueños del bar estaban implicados en la balacera donde se perdería una vida. El problema es que solamente pegaron los sellos de clausura, pero no se dieron cuenta de que dentro había cerca de 20 personas secuestradas. También les cortaron el agua y la luz, lo que orilló a las hermanas González a trasladar a sus chicas al rancho San Ángel, y en tan solo 2 cuartos encerraron a las más de 20 chicas. Cabe mencionar que en ese rancho se encontraban los cuerpos de muchas de las chicas que desafortunadamente las Poquianchi habían ordenado matar. El cautiverio en el rancho duró alrededor de 8 meses. Las chicas no tenían suficiente alimento ni agua, y algunas de ellas murieron de hambre, alguna enfermedad que ya tenían anteriormente, o que adquirieron por la pésima condición del rancho donde las habían encerrado. Un día, el ex capitán del ejército, que todavía estaba al servicio de Delfina, llevó algo de comida a las chicas. Entre lo que llevó, se destacó una bolsa con cacahuates. Las sobrevivientes cuentan que era tanta el hambre que tenían que comenzaron a comer sin control. Debido a esto, la menor de ellas, llamada Flor, murió por comer demasiado. Cabe resaltar que se encontraban en una profunda deshidratación y que al ingerir un alimento con una alta cantidad de sal, pudo haber muerto por una severa deshidratación. Cuando el cuerpo comenzó a oler mal, no tuvieron otra opción que tirar el cuerpo de su amiga por la ventana. Las Poquianchi eran tan crueles que obligaban a una de las niñas a tener sexo con un perro. Debido a esto, desarrolló una severa infección y diarrea crónica. Su hermana, al ver el mal estado en el que se encontraba, decidió terminar con su sufrimiento y la golpeó con una tabla hasta acabar con su vida. El fin de este imperio del terror llegó cuando una de las víctimas, Catalina Ortega, quien tenía 3 años en cautiverio y que era de un pueblo cercano, logró escaparse por una rendija. Con mucha suerte logró llegar a su domicilio, contándole a sus familiares qué le había pasado durante todo este tiempo. Tomando valor y acompañada por su hermana, fue a reportar los hechos a la Procuraduría de León. En este punto, Catalina narró al comandante todas las torturas y abuso que recibían por parte de las Poquianchi. El comandante no creía lo que estaba escuchando,
De hecho, era tanta su desconfianza o incredulidad que le pidió a Catalina que se retirara. Después se descubrió que el comandante era un cliente frecuente del burdel, por fortuna. En ese momento se encontraba en la comandancia un reportero, quien escuchó por completo la historia de Catalina. Acto seguido, la siguió hasta su casa y le pidió que le volviera a contar la historia, para poder documentarla. El 12 de enero de 1964, la Procuraduría Estatal, apoyados por una gran cantidad de policías y liderados por el comandante Miguel Ángel Mota, llegaron al Guadalajara de noche y al rancho donde tenían a las chicas privadas de su libertad, lugar donde arrestaron a María de Jesús y a Delfina, liberaron a las niñas, y después de una serie de investigaciones, lograron encontrar el cuerpo en descomposición de más de 90 mujeres enterradas, una gran cantidad de fetos y muchísimos huesos humanos, y por fin habían terminado sus 20 años del terror. Al momento de ser capturadas, su hermana pequeña, María Luisa, quiso apoyar a sus hermanas y regresó a Guanajuato, por lo cual también quedó arrestada. 28 años después, en 1992, se descubrió que las Poquianchi habían sido capturadas y sentenciadas con algunas irregularidades y tecnicismos mal empleados, lo que desembocó en que un juez ordenara la liberación de todas las personas implicadas en el caso Poquianchi. Aunque se dictaminó la liberación de todos los implicados, el excapitán del ejército murió de un ataque al corazón. Se dice que fue al recibir la noticia de su liberación. María de Jesús salió de prisión y nunca se supo más de ella. María Luisa, por su parte, perdió la cordura en la cárcel y nunca fue liberada. Para cerrar con la hermana mayor, Delfina, murió tiempo antes de salir de la cárcel, pues unos albañiles que estaban trabajando en la cárcel dejaron caer un bote de cemento sobre ella, siendo gravemente herida en la cabeza, y como resultado perdería la vida después de 15 días de agonía. Cabe resaltar que este caso es solo uno de muchos que nunca han salido a la luz, ya sea por ignorancia o porque simplemente se encuentran coludidos con las autoridades, pues el trato de blancas en México y la prostitución van de la mano. Como anécdota adicional, mi madre a sus 12 o 14 años fue a trabajar a la Ciudad de México desde su pueblo. Ella trabajaba haciendo de comer, lavando ropa y haciendo las labores domésticas en una casa un tanto grande. Poco a poco se estaba esparciendo la historia de las Poquianchi. Se decía que se encargaban de ofrecer trabajo a niñas como sirvientas y que se las llevaban para nunca más ser vistas. Esto desató un enorme miedo en mi madre, por lo cual decidió regresar a su pueblo de origen. Cabe resaltar que las Poquianchi encontraron en México la cuna perfecta para ver crecer su maldad, pues la necesidad, la desinformación, la ignorancia o simplemente las ganas de trabajar de las niñas en ese entonces y poder ayudar a sus padres, eran aprovechadas por estas terribles personas y que, desafortunadamente, solo son un caso de muchísimos que son tapados o que simplemente no nos enteramos. Siempre aquí en Encrucijadamente tratamos de hacer un análisis objetivo y tratar de entender qué pudo haber provocado que los monstruos que aparecen en este canal hayan tomado las decisiones que tomaron. Sin embargo, en esta ocasión es muy complejo encontrar una lógica, pues aunque la violencia nunca es justificable, simplemente no creo que la forma estricta de criar de su madre, de una forma tan religiosa, pudo haber afectado a las Poquianchi de tal manera que desataran tanta maldad. Por otra parte, tal vez los maltratos que recibían por parte de su padre pudo haber hecho que las Poquianchi relacionaran a las mujeres con lo peor. Sin embargo, hay que recordar que tenían aspiraciones de convertirse en una dama. Tal vez ahí ahí donde se encuentra el problema. Como opinión personal, creo que las Poquianchis eran unas mujeres sin escrúpulos, que no les importaba el método para crear su imperio, no les interesaba el dolor provocado y simplemente eran la maldad hecha persona. Pero cuéntame tú, ¿cuál es tu opinión sobre este caso? ¿Coincides conmigo sobre ellas? ¿O crees que de alguna manera ellas no tienen la culpa de lo que se convirtieron?